Dios los bendiga, hermanos, amigos. eh, Buenas tardes. Dios los bendiga a todos los que nos ven a través de este medio. Quiero saludar a todos los hermanos de las diferentes iglesias, a los pastores. Saludo a todas nuestras autoridades del movimiento misionero mundial, a nuestro presbítero de aquí de la zona 32 del Valle del Cauca, Colombia. Quiero también dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder transmitir la palabra del Señor a través de estos medios. Dios les bendiga a todos y voy a orar al Señor en esta tarde, primeramente por todas las personas que están en esa condición de enfermedad, que están atravesando situaciones difíciles. Vamos a orar para que Dios los ayude a todos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos concedes, Dios del cielo. Te glorificamos, te damos toda la gloria. Oro también, Señor, por todas aquellas personas que en este momento se encuentran en los hospitales, en la UCI. Señor, ayúdalos. Te pedimos por los médicos, para que tú los uses como instrumentos poderosos para sanar a todas estas personas, Dios mío. Aquellos que están, Señor, sufriendo por la situación económica, te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. También te pedimos por tu pueblo Israel, Señor, que seas tú bendiciéndolo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta tarde queremos traer un mensaje de la palabra del Señor con respecto a Israel. Y vamos a hablar del tema El sobreviviente Israel. Así lo vamos a titular en esta tarde. Y vamos a tomar como base la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 24. Allí vamos a mirar el verso 8 y verso 9 y el verso 16 al 19. Voy a leer la palabra de Dios para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el libro de Números 24, verso 8 y verso 9. Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. El verso 19 dice la palabra del Señor, verso 16, al 19 dice: dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Entonces, como dijimos, vamos a hablar del tema el sobreviviente Israel. Israel sobrevivió a muchas situaciones, a muchas tragedias, y vamos a arrancar o vamos a empezar desde el momento de que Israel salió de Egipto. La Biblia nos enseña que Israel sobrevivió a la ira de Faraón, sobrevivió a la esclavitud de Faraón en Egipto. La palabra del Señor nos enseña que Israel fue esclavo más de 400 años en Egipto. Y la palabra del Señor nos enseña que cuando Israel entró a Egipto, él entró porque José, ya todos sabemos, José
era el segundo hombre más importante de Egipto, por razón de que Dios lo había levantado para que sustentara a todas las demás naciones por medio de aquella abundancia que había venido durante 7 años. Y encontramos que el papá de José y todas las tribus entraron allí a Egipto para que se cumpliera la palabra de Dios, que ellos iban a estar allí aproximadamente más de 400 años en esa nación. Pero la palabra del Señor nos enseña que ya con el tiempo los faraones iban cambiando, y en el tiempo de Moisés había un faraón diferente, y este faraón trajo unas normas, unas leyes que hicieron que Israel se esclavizara. Israel fue esclavo en Egipto mucho tiempo, pero este último faraón del que nos habla la Biblia, que esclavizó a Israel, fue un faraón duro, fue un faraón que quiso acabar con la descendencia de Israel. La Biblia nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 13, dice la palabra del Señor: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Estos israelitas en ese entonces, 1600 años antes de Cristo, la palabra del Señor nos enseña que estos israelitas fueron obligados a trabajar con rigor. Dice la palabra del Señor, les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, es decir, con dureza. No tenían misericordia. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra se llamaba Fúa, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos, entonces vean el sexo, y si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. O sea, los varones, la orden del faraón era matarlos, para que no se multiplicara más la descendencia de Israel en Egipto. Pero las parteras temieron a Dios, dice, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y dice, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Así que aquellas mujeres se salvaron su vida porque eran egipcias. Ellas le dijeron que la razón era porque las mujeres hebreas eran muy fuertes, y cuando ya ellas iban a llegar al momento del parto, ya aquellas mujeres hebreas habían dado a luz, porque eran personas muy fuertes. Entonces, dice la palabra del Señor: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Allí se estaba cumpliendo lo que leímos ahora, que Dios había proclamado una bendición al pueblo de Israel. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Hemos tenido experiencias de personas que se han atrevido a maldecir a la nación que Dios eligió para ser el pueblo escogido de Dios, para que aquel pueblo fuera un pueblo bendito. Sabemos que el rey Balac le pagó o le estaba ofreciendo dádivas a Balaán, al profeta Balaán,
para que fuera y maldijera al pueblo de Israel. Y al ver Balaam que Balaam no maldecía a Israel, sino que lo bendecía, entonces dice la Biblia que él se enojó. Y en este caso, el pueblo, las parteras, ellas recibieron bendición. Dice la Biblia que Dios le hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Dios le hizo bien a estas mujeres por haber bendecido al pueblo de Israel. Nosotros nunca nos debemos atrever a maldecir al pueblo de Dios, a levantarnos contra este pueblo que Dios ha bendecido. Hace varios años atrás encontramos de personas, incluso hasta de gobernantes, que han maldecido al pueblo de Dios, y a los días hemos visto el fracaso de esas personas. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante, hablando de las naciones que se apoyaron al pueblo de Israel, y la Biblia dice que Dios los bendijo, pero también dice que aquellos que se levantaron contra el pueblo de Dios, cuando vieron al pueblo con hambre, cuando vieron al pueblo desnudo, cuando lo vieron preso, lo vieron en situaciones precarias, difíciles, y no los ayudaron, esas naciones también entraron en un plan de maldición de parte de Dios. Entonces, todas aquellas naciones que se han levantado contra el pueblo de Dios, como Amalek, la Biblia habla de Amalek en el capítulo de Éxodo, dice la Biblia en el capítulo 17, dice la palabra que esa nación de Amalek que salió a enfrentarse al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, esa nación, Dios, en esa batalla, Moisés se puso a orar, a clamar al Señor, y Moisés mandó a Josué a que se enfrentara a esa batalla. Dice la palabra del Señor que ganaron esa batalla, y más que el Señor le dio la victoria a Moisés y a Josué en esa batalla, entonces Dios prometió que Amalek sería desarraigada de la tierra, y así pasó. Dios desarraigó a Amalek, lo hizo con el tiempo, a los años, después de muchos años, esa nación fue acabada, los amalecitas fueron acabados. ¿Por qué? Porque se atrevieron a levantarse en contra el pueblo del Señor. Estas parteras que, aunque eran de allá del pueblo, estas parteras las bendijo Dios, dice, y Dios bendijo, Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, dice la Biblia que Él prosperó sus familias. Qué bueno que nosotros tengamos ese principio de nosotros bendecir a las personas que Dios ha bendecido. Lo que Dios ha bendecido no lo podemos maldecir, dice la palabra. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija que preserva la vida. O sea, Faraón miró como una opción destruir la descendencia de Israel para que se acabara totalmente. Pero vemos que Moisés, que fue echado, dice la Biblia, en una arquilla, y allí la hija de Faraón lo tomó y lo crió y lo preparó. Moisés creció en la cultura egipcia, creció en las mejores escuelas de allá de Egipto, y se preparó porque Dios lo tenía preparado. Pero allí podemos ver cómo Israel sobrevive a pesar de que fue esclavizado, y Moisés fue preparado para eso, para que Israel sobreviviera a la esclavitud de Egipto. Encontramos entonces que Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte. Y también encontramos que Israel sobrevivió al desierto. Vemos que en el desierto, dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Capítulo 8, dice la palabra del Señor en el verso 15, cómo Israel sobrevive a los más grandes
desafíos que tuvieron que atravesar. Dice la Biblia, sobrevivió a la esclavitud de Faraón en Egipto. Sobrevivió, dice la palabra del Señor, al desierto, donde solamente habían escorpiones. El capítulo 8 del libro de Deuteronomio, el verso 15, dice la palabra del Señor, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Dice la Biblia que ese desierto por donde ellos caminaron era un desierto grande y espantoso. Era un desierto de alta peligrosidad, donde ellos se exponían, si no le creían a Dios, se exponían a morir. Y dice, el verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Empezamos entonces a ver en el libro de Éxodo cómo Dios trató con esas parteras para que no fueran a dejar a que se cumpliera la orden de Faraón. Y encontramos aquí que en un desierto de estos tan peligroso, en un desierto de estos lleno de serpientes ardientes, en un desierto de escorpiones, de sed, donde no había agua, dice que él, allí utilizando un pronombre, hablando de Dios, dice, él te sacó agua de la roca del pedernal. O sea, el Señor, en medio de cualquier desierto, por peligroso que sea, él te puede sustentar. Él te puede dar lo que usted necesita. El verso 16 dice, que te sustentó con maná en el desierto. Una comida, dice, que sus padres no habían conocido. Ellos nunca habían experimentado ni habían probado este alimento que venía de parte de Dios. Esta comida era un alimento suave, que más adelante uno ve que el pueblo la menospreció, pero era una comida que hacía que cuando la persona comía y saboreaba ese maná, la persona deseaba más, comer más, porque era algo especial que venía de parte de Dios. Y también dice la Biblia, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Todas esas experiencias adversas, precarias, difíciles, que se presentaron en el desierto, donde Dios hizo que Israel sobreviviera en medio de semejante desierto, todo eso era con un propósito. Ese problema, esa dificultad que usted está atravesando, que yo estoy atravesando, quizá, no sé cuál es su problema, si es un problema de enfermedad, si es un problema económico, si es un problema familiar, si es un problema quizá también por el problema que está sufriendo el mundo ahora, que ya fue contagiado de eso. La Biblia dice, es una manera de ser probados, para que nuestra fe sea probada, para a la postre hacerte bien. O sea, la finalidad de todo esto y de cualquier problema que haya en nuestra familia, en nuestra vida, todo es con el fin, amigo y hermano, de Dios hacerle bien a usted. No es con el fin de hacerle daño. Es una experiencia, es para que nosotros aprendamos a valorar lo que Dios nos da. Hay muchas personas que nacieron en medio de la riqueza, que nacieron en medio de la abundancia, que no han tenido sufrimiento, no han tenido necesidad de nada. Viven en lo mejor, en la mayor comodidad, pero estas personas no saben apreciar la vida, no saben apreciar lo que tienen y mucho menos saben apreciar las cosas de Dios. Cuando uno ha atravesado por todas estas dificultades en la vida, que le ha tocado luchar, que le ha tocado conseguir las cosas con esfuerzo, que le ha tocado sufrir, que le ha tocado llorar, derramar lágrimas para poder alcanzar los propósitos.
Entonces, cuando los tenemos en nuestras manos, entonces nosotros aprendemos a valorar estas cosas, aprendemos a valorar la salvación. La Biblia nos habla de Esaú. Dice la palabra del Señor que Esaú tuvo el privilegio de ser el primogénito, de poder tener la bendición, pero esa bendición que Dios quería darle a Esaú, él no la valoró, mientras que Jacob, que era una persona que tenía problemas, que tenía situaciones de ser un engañador, de ser una persona, digámoslo así, como dicen en nuestro hablar, como una persona viva, pero esta persona tenía mucho anhelo, mucho deseo por tener la bendición de Dios, por ser el primogénito, mientras que Esaú, dice la palabra, que en cierto momento cuando él tuvo hambre, entonces cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Y aquella persona que deseaba la bendición de Dios aprovechó esa coyuntura, aprovechó esa oportunidad para apoderarse de la bendición de Dios. Es que Dios, hermano y amigo, Dios también ve el anhelo, el deseo que nosotros tenemos de la bendición de Dios. Cuando nosotros no queremos la bendición de Dios, entonces Dios se la da al que verdaderamente la quiere aprovechar. Todas estas cosas que usted puede estar pasando y que yo puedo estar pasando son para bien, dice, para a la postre hacerte bien. Entonces dice el verso 17 dice, para que en la postre digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Es para que cuando nosotros lo tengamos la bendición de Dios, ya sea desde el punto de vista espiritual o desde el punto de vista material, usted no diga que fue por su propia fuerza, que fue por su conocimiento, por su sabiduría humana, que no fue porque usted fue una persona muy aguerrida, fue porque Dios lo quiso bendecir. Pero antes de bendecirlo, Dios tiene que pasarnos por un momento de dificultad. Dios no nos va a entregar a nosotros un avivamiento. Dios no nos va a entregar a nosotros los dones del Espíritu Santo. Dios no nos va a entregar a nosotros las riquezas si nosotros no las vamos a valorar, si nosotros no somos buenos administradores. Por eso Dios tiene que permitir todas estas cosas. Y vemos cómo Israel sobrevivió al desierto, sobrevivió a las inclemencias del desierto, y vemos cómo hasta el día de hoy Israel ha sobrevivido. Encontramos también que Israel fue una nación que sobrevivió a muchas situaciones. Entonces vamos a mirar más la palabra de Dios sobre este tema.